¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguna. Yo al menos no tengo ninguna todavía. Lo que sí voy a tener que repasar el texto otra vez después de esta clase. Bueno, no, esto es una cuestión Profe, de lo que yo siempre les aconsejo. No les aconsejo no estar en las clases. Eso es muy triste que sean 3 al estar en clase. Pero bueno, eso yo no lo puedo manejar porque evidentemente quizás no les interese todo esto, pero bueno. El, el, el estar y el leer, porque esto es una cuestión de que va a ir sedimentándose como las convicciones de las que estábamos hablando, ¿no? Bueno, me vuelvo a las filminas. ¿No hay ninguna pregunta, Sofía? ¿Nada? profe, Sí. yo tengo una duda. Hay algo que no entendí de los momentos que tiene la mayéutica. Sí, O sea, el primer momento es la disolución de las convicciones sí. y el segundo sería buscar la zona de mayor pureza. Claro que esto vos comparalo con lo que, si alguna vez fuiste al psicólogo, ¿qué hace este hombre? No te dice lo que tenés que hacer, ¿no? En todo caso, te ayuda a que vos descubras de un modo vital, no solamente con la cabeza, intelectualmente, sino que vos puedas como encarnar en otra convicción lo que te pasa. Y a partir de ahí, una vez que ya eso se ha como transformado, vos podés elegir, vos tenés que elegir el camino. Eso es lo que hace Sócrates. ¿Se acuerdan que Heráclito tampoco decía lo que hay que hacer? No había un método para estar despierto en Heráclito. Con esto mismo pasa con Sócrates. No dice lo que hay que hacer, sino que simplemente muestra cuáles son las debilidades, cuáles son las limitaciones que de un modo u otro te confunden. Y lo que una vez que disuelve eso que te confunde, te invita a que sigas otro camino. Y ese otro camino tiene que ver con un cambio en la dirección de la mirada. En lugar de buscar certezas en el mundo que te rodea, en las opiniones, sino implica, por eso hay una ascesis, una búsqueda interior, porque bueno, porque a diferencia de lo que haría un psicoanalista hoy, para Sócrates existe una zona en lo más íntimo del ser humano que es una fuente de sentido verdadero y absoluto. Eso hoy tendría más que ver con un comportamiento religioso, si se quiere. ¿Por qué? Porque el psicoanalista no te va a decir, bueno, mira, ahora que ya has superado esta etapa de obnubilación, aquí está la verdad que es algo absoluto. Hay en Sócrates una garantía de algo absoluto, ¿no? Por eso él camina o transita con cierta certidumbre de sí mismo, ¿no? ¿Está claro? Agos. Sí, profe, gracias. ¿Alguna más? Agu Valiente, ¿todo bien? En un Sí, momento de profe, la yo estoy bien, clase. ¿eh? Bien. Perdón. Bueno, me voy a compartir pantalla otra vez. ¿No se me Dale. escucha? Profe, Sí, ¿escucha a Sofi? a ver, Sofi. Pensé que no me estaba Sí, sí, te escuchando. escucho. Sí, sí. Ah, ¿preguntaste Em, algo? sí, le iba a preguntar algo. En un momento de la clase, cuando estaba hablando de los sofistas, dijo que nacen nuevos individuos que creo que también como que enseñaban. ¿Se refiere a los filósofos o estaba hablando de los sofistas? No, los Cuando dijo sofistas que no son propiamente filósofos. por eso Son dijo profesores que de una técnica y esa técnica tiene 2 disciplinas. Una se llama la dialéctica y otra se llama la retórica. La dialéctica es el arte de persuadir uno a uno, es el arte del tribunal, del abogado. Y la retórica es el arte de convencer a muchos, es más bien el arte del político. ¿Mm? Bueno, o sea que esos nuevos individuos que dijo eran. los nuevos, yo los llamé nuevos ricos, no está bien decir eso, pero
todo esto tiene que ver con una transformación económica, social y política. Y por eso aparecen los sofistas. ¿Sí? Aparecen porque es la única época en la historia, por lo menos de Occidente, que alguien se hizo rico dando clase. Y realmente cobraban fortunas los sofistas. Aparte, los invitaban a hacer algo así como disputas, donde se pagaba mucha plata, iba gente rica y se proponía un tema y a ver cómo iban argumentando cada uno. ¿Sí? ¿Vieron cómo se llama la riña de gallos? De los chicos que tipo rap, que van y se dicen uno al otro. Batalla, sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Batalla. Ah, bueno. O sea, batalla de gallos sería. Sí, bueno, algo así, pero con argumentos y con un tema en particular. Y, o sea, incluso los sofistas son los herederos de los poetas. ¿Mm? Porque eran los poetas los que en un primer momento tenían esa misión de comunicar. Y ellos toman esa tarea. Pero en muchos casos, esa tarea estaba asociada a una cuestión de interés. ¿No? En cambio, Sócrates no tiene otro interés que Atenas. Todos los sofistas son extranjeros. No hay ningún sofista ateniense. O sea, fueron emigraron a Atenas por plata, que no está mal, digamos, ¿no? Pero eran profesores que enseñaban una técnica. Recuerden que una técnica no es ni buena ni mala. O sea, con la misma técnica con que yo puedo construir no sé, un aparato, una tomografía computada, quizás con la misma técnica puedo hacer un arma nuclear, ¿entienden? La técnica es neutra, no tiene convicciones. Eso lo sabemos mejor, o sea, con una computadora podemos hacer una carrera universitaria brillante o perder la vida no sé, mirando pornografía, o sea, es un aparato, un instrumento, no tiene en sí mismo valor, o valores, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, esto pasaba lo mismo, o sea, ellos enseñan una técnica y esa técnica tiene que ver con el discurso, y el discurso tiene que ver con la argumentación, y la argumentación tiene que ver con la persuasión. Y la persuasión en ese mundo de Atenas era importante porque era la manera para conseguir posiciones de poder, porque la palabra era fundamental. ¿Sí? O sea, ese es el papel. ¿Y quién se opone? Sócrates se opone a ellos diciendo, no, hay algo que ustedes no pueden enseñar. O sea, la virtud no se puede enseñar, tiene que ser descubierta. Y solamente la podemos descubrir si, como estamos diciendo ahora, somos capaces de perder eso que somos nosotros mismos, que son nuestras convicciones. Bueno, esperen que acá, a ver si tengo otra. Ah, estamos bien. No, en la 11 tenía. Esperen que en la anterior tenía una nota. Me anoté en donde tengo. Bueno, acá repito, no importa las repeticiones, ya saben ustedes, ¿sí? Hay que acostumbrarse a esto. Convicciones. Ellas son las que de un modo no crítico se han sedimentado en nosotros, sin haber opuesto una instancia crítica. Recuerden que la palabra crítica en griego viene del verbo krinein, que quiere decir separar, distinguir, elegir. Nuestra palabra castellana tan linda, discernir, tiene ese mismo origen y ese mismo sentido. Entonces ustedes saben, pero cuando en otras épocas los albañiles tenían que hacer el revoque fino, ahora todo es una sola cosa, ¿qué hacían? Tiraban la arena sobre una malla fina y caía de un lado la arena más fina y del otro la arena más gruesa. Con la arena gruesa hacían el revoque grueso y con la arena fina el revoque fino, que quedaba, bueno, en las paredes mucho mejor. O cuando a veces se cierne la harina para hacer torta, supongo, también se hace lo mismo. Bueno, esa idea, esa es o tiene que ver con la palabra crítica. Esto es que nosotros debiéramos seleccionar, discernir
cuáles son aquellas experiencias que habrán de establecerse como convicciones, cuáles son las adecuadas y cuáles son las no adecuadas, ¿no? Por eso digo, una instancia crítica es capaz de filtrar todo aquello que en tanto fragmentario fundase un cuerpo inorgánico de creencias, suposiciones, opiniones. La palabra crítica proviene del griego krinein, que significa separar, elegir, discernir, tal como nuestra palabra cernir, que se usa para separar distinguiendo con un criterio algo de algo. O sea, la crítica no tiene que ver con criticar a la vecina o a la cuñada, tiene que ver con la palabra en principio, ¿no? Separar, distinguir, elegir. El conocimiento genuino sabe qué es lo que debe o no debe tener acceso a nuestro mundo. O sea, por eso, ¿qué hace Sócrates? Una vez que te ha producido esta catástrofe interior, que es la disolución de las convicciones, sin darte otra, que eso es lo importante, a lo que te insta que a vos te formes, que vos te transformes en un ser humano autónomo, que vos puedas construir tus propias convicciones, y no que sean un reflejo de las opiniones de otros. Es como que él refuerza la posibilidad de una identidad humana genuina, auténtica, propia, no ser el simple reflejo del ambiente en el que uno se cría, o de los amigos, no, es una verdadera tarea de la autoconstrucción, de una personalidad genuina. Eso es lo que busca en última instancia Sócrates. O sea, por otra parte, lo que Platón se da cuenta es que si como todos nosotros experimentamos la vida y el mundo de un modo fragmentario, ¿cómo puede ser que este individuo, Sócrates, jamás se haya contradicho? Jamás en la vida, en los 7 años en los que estuvo Platón junto a él, este tipo nunca hizo otra cosa que lo que pensaba. ¿Ya? No. Entonces piensa Platón, que era una persona pensante, habría pensado esto. ¿Cómo puede ser que siendo la experiencia, la vida, algo fragmentario, este hombre, sin embargo, responda a las solicitudes del mundo siempre de un modo íntegro? Quiere decir, entonces, que hay algo en Sócrates capaz de unificar esas convicciones y darle una orientación que no está en las convicciones, sino que hay un ingrediente en Sócrates mismo que no viene del orden de la experiencia, viene de algo que no es como humano en cierto sentido, no inhumano, ¿no? Pero sí sobrehumano. ¿Me explico lo que digo? O sea, eso es muy importante porque ahí Platón se da cuenta de que algo en Sócrates es de un carácter divino. Y que eso mismo no es una prerrogativa de Sócrates, sino que todos, o en todo ser humano, anida esa posibilidad de una vida más alta, lo que quiere en general la filosofía, ¿sí? Pero en este caso particular y muy claro, tanto Sócrates como Platón, como Aristóteles, lo que pretenden con su pensamiento es que la vida humana sea una vida más plena, ¿sí? Que no estemos permanentemente tironeados por intereses, por cuestiones que no son propiamente aquellas que nos van a hacer mejores. Bien. Todo esto, por supuesto, tiene un trasfondo religioso, como vamos a ver, ¿no? Bueno, de ello deriva Platón, ahora vuelvo a la Filmina, que algo divino debe haber en Sócrates, ya que sí, como todos somos nutridos por lo que vivimos, y esto se nos da, como ya hemos señalado varias veces, fragmentariamente, no podría provenir semejante integridad, semejante cohesión entre pensamiento y acción si no hubiese en el individuo Sócrates algo de un carácter diferente de la experiencia y que le otorgaría a la vida de Sócrates en total el carácter señalado. De esa integridad derivamos que algo absoluto subyace en la vida de Sócrates, y que, en tanto ajeno a la experiencia, tiene el título de divino,
Divino en griego quiere decir inmortal. A esto podemos agregar que si tal instancia es en Sócrates, es extendible entonces a todo ser humano. De ahí la posibilidad de una pedagogía superior, capaz de elevar a un orden divino y por lo tanto decisivo, definitivo, a la condición humana. Una divinización de la vida humana que tendría como efecto inmediato una vida más alta. De ahí ya la famosa afirmación socrática, que es, ahí, suspenso, una vida sin examen no merece ser vivida. Este examen es el que nos propone Sócrates. Porque acá hay un hipertexto que dice divino. Bien. Esto es muy largo. Bueno. Aquí hablo de algo que se llama la segunda navegación. Este es un fragmento del Fedón. En el Fedón, recuerden que hay 4 obras que señalan el centro de la actividad platónica. Los primeros diálogos son los llamados socráticos, después tenemos el centro de la producción platónica, que son esos 4 diálogos, donde él expone la doctrina de la cena. Son el Fedón, el Fedro, la República y el Banquete. Este fragmento está tomado del Fedón, ¿sí? Y ahí es donde habla Platón. Vieron que en todas las obras de Platón, o en casi todas, quien habla es Sócrates. Sócrates es como la máscara de Platón. Cuenta una cosa, dice que se enteró de que había salido el libro de Anaxágoras, y Anaxágoras es un presocrático, justamente, que habla de que el nous, el pensamiento, es lo que rige todas las cosas. Entonces Sócrates, entusiasmado, lo fue a comprar, le costó un dracma, y cuando lo lee le agarra una gran desazón porque dice, si bien dice que el pensamiento es lo que debe regir todo, no propone una argumentación sólida que muestre esa articulación entre el pensamiento y las cosas, sino que pone al pensamiento uno al lado de la otra. Esta es la introducción a lo que se llama la segunda navegación. ¿Qué es esto? Lo digo ahora y después lo veremos con más explícitamente. Es esto. La primera navegación es la navegación en la cual el barco es llevado naturalmente por el viento, que infla las velas y lo lleva. La segunda navegación es aquella que solamente la podemos hacer con nuestro esfuerzo, o sea, a remo, o con las llamadas singladuras, o sea que los barcos van contra la corriente. Entonces, esto que propone Sócrates, como aquella tarea, primero de depuración y después de ahondamiento de la vida humana, es algo que va en contra del sentido común, va en contra de lo que el mundo piensa, y por eso lo llama una segunda navegación. Pero justamente ahí es donde él muestra qué es aquello que de algún modo lo ilumina y le permite emprender esa segunda navegación. Dice, y bien amigos, mi maravillosa esperanza se fumó, y hube de despedirme de ella, porque al avanzar en la lectura, ustedes están viendo el texto, ¿no? Chicos, Sí, profe. ¿Se ve? están viendo el texto, ¿no? Sí. Sí. Sí, se ve. Y bien amigos, mi maravillosa esperanza se fumó y hube de despedirme de ella, porque al avanzar en la lectura, me encontré con un hombre que no hacía intervenir en absoluto el intelecto y que no daba causa alguna respecto de la ordenación de las cosas, sino que le imputaba al aire, al éter y al agua y otras cosas insólitas. Me pareció entonces que sucedía algo análogo a si alguien afirmara que todo lo que hace Sócrates lo hace con inteligencia y enseguida proponiéndose explicar la causa de cada una de las cosas que hago, dijera primeramente que ahora estoy sentado aquí porque mi cuerpo está compuesto de huesos y músculos, y los huesos son duros y tienen articulaciones que los separan entre sí, mientras los músculos que pueden extenderse y contraerse rodean a los huesos. Bueno,
junto con las canas, o sea, como diciendo, ¿cómo es posible que yo, Sócrates, esté aquí y me mueva porque mis músculos me mueven? No, lo que me mueve es mi voluntad a través de mi pensamiento. Y eso es lo que no explica Anaxágoras, por eso le da esta bronca, ¿no? Y que acerca del hecho de conversar con ustedes, señalar otras causas semejantes, sonidos, aire, oídos, y otras miles de esta índole, descuidando las verdaderas causas. A saber, que, puesto que los atenienses han juzgado que lo mejor era condenarme, por lo mismo me ha parecido lo mejor estar sentado en este lugar, y más justo aguantar esperando la pena que me han infligido. Bueno. Y prosiguió Sócrates, tuve para mí desde que fracasé en el estudio de las cosas, porque aquí hay otra cosa importante. Sócrates, de algún modo también los sofistas, dejan de poner la atención en los fenómenos y empiezan a prestar atención al pensamiento. Por eso es difícil de traducir este momento, ¿no?, del Fedón, porque Platón dice, y entonces decidí dirigir mi mirada, y usa la palabra logos, y unos traducen el pensamiento, otros usan las palabras, otros las proposiciones, pero sería al orden del lenguaje, ¿no? Prosiguió Sócrates, tuve para mí desde que fracasé en el estudio de las cosas, que era necesario cuidarme de que no me sucediera como a aquellos que miran y observan un eclipse de sol. A veces algunos pierden la vista por no observar en el agua o de algún otro modo la imagen del sol. Yo pensé algo por el estilo, y temía así quedar completamente ciego del alma al mirar las cosas con los ojos, y esforzarme en ponerme en contacto con ellas por medio de cada uno de los sentidos. Juzgué pues que era necesario refugiarme en las proposiciones, y ahí tenemos el problema, en el lenguaje, en el pensamiento, y buscar en ellas la verdad de las cosas. O sea, lo que está diciendo Sócrates es declarando, de algún modo autobiográficamente, cuál fue el momento exacto en el que él se da cuenta de cuál debe ser el camino que debe seguir. Ese segundo camino se llama la segunda navegación. Tiene que ver con desatender aquello que nos proporcionan los sentidos y atender a aquello eminente que tiene que ver con el pensamiento. Bueno, este es un muy buen libro sobre Platón, se llama Giovanni Reale, y dice, ya en varias oportunidades he tenido ocasión de afirmar y demostrar que estas páginas, estas del Fedón, constituyen la carta magna de la metafísica occidental. En cuanto en ella se presenta la primera demostración de la existencia de un ser metaempírico, o sea, que está más allá de la experiencia, suprasensible y trascendente, o sea, más allá de lo sensible y fuera de nosotros. El mismo Aristóteles aceptará este planteamiento de la cuestión, y tanto que el núcleo central de su problemática, bueno, Aristóteles los va a confundir. Bueno, aquí hay algo que falta, que no lo puse, pero que es el diálogo Laques, que simplemente se los voy a contar, y con esto vamos a terminar la clase, me parece, porque no sé cuánto tiempo más tendremos. Uno de los tantos diálogos que escribe Platón y que son una evocación de la práctica socrática es el laques o del valor. Otra cosa que van a ver en los libros de Platón es que tienen como un subtítulo, que es el tema al cual se refiere, ¿no? Por ejemplo, el banquete o del amor, ¿sí? Laques o del valor. ¿Sí? Bueno, les cuento el diálogo Laques. Laques es el nombre de un soldado, de un militar. Están Laques y Nicias, ambos militares, conversando acerca de si es pertinente o no mandar a los jóvenes a estudiar el arte de la guerra en una academia recientemente inaugurada en Atenas. O sea, un instituto de enseñanza del arte de la guerra. Entonces están discutiendo eso. ¿Y quién aparece? Sócrates. Entonces no tienen la mejor idea de hacerlo intervenir a Sócrates. Y le dicen, bueno, vos, ¿qué opinás vos de esto? Y aquí van a ver la maravilla de la tarea y de la táctica y estrategia socrática.
Lo primero que hace Sócrates cuando le plantean el problema, dice, ah, bueno, pero en realidad de lo que están hablando ustedes es acerca del valor. Claro, los interlocutores de Sócrates aceptan inmediatamente de un modo casi precipitado, porque no están acostumbrados al trato, digamos, al trato de entes intelectuales, ¿no? Digamos, conceptos. Entonces, rápidamente acceden eh, se adhieren a lo que dice Sócrates. Pero cuando hacen eso es fatal, porque Sócrates lo que hace es cambiar el orden del discurso. Ya no se tratará de ejemplos, sino se tratará de conceptos. ¿Sí? Porque recuerden que un concepto es aquel ente de carácter intelectual que contiene en sí algo universal, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muy simple. En el concepto de mesa está el que la mesa tiene que tener una tabla, porque si no tiene tabla no es una mesa, ¿no? O sea, los conceptos tienen contenido. Y el contenido de un concepto son las notas que hacen que aquello que abarca el concepto se cumpla. O sea, todas las mesas tienen tabla. O sea, en el concepto de mesa, bueno. Esto es lo que los interlocutores de Sócrates no advierten, y con esa pequeña observación hacen que cambie el orden del discurso y ya nos comprometemos con definiciones, porque entre otras cosas, Sócrates es el que crea en Occidente el criterio de que lo verdadero es aquello que es universal. Y la universalidad de lo verdadero se exhibe en una definición. ¿Sí? O sea, ¿en qué consiste la tarea intelectual? La tarea científica consiste en obtener definiciones universales. Cuando decimos universales, quiere decir que valen para todos los casos. Entonces, cuando estos dos señores están discutiendo acerca de qué cosa es mejor para ser valientes, porque en eso consiste el arte de la guerra, es saber cómo vencer, cómo conseguir valor, ¿no? Entonces Sócrates dice, bueno, pero ustedes en realidad no están hablando de una cuestión práctica, de va a ser mejor o no, no. Ustedes lo que están en realidad discutiendo es qué significa el valor, ¿no? Y eso de algún modo los desconcierta. Entonces el que empieza es Laques, diciendo el valor es, en el campo de batalla, mantenerse siempre firme en su puesto y no retroceder jamás. Eso es una definición. Y ahí empieza la tarea socrática. Dice, magnífica definición, por cierto, Laques lo alaba. Pero, y siempre vieron que el pero siempre es mucho peor que lo anterior, dice, sin embargo, dice Sócrates, yo sé que tanto los guerreros, creo que son los tracios, como los espartanos, en el medio de la batalla, simulan retroceder. Ese retroceso, como que se van en desbandada, de algún modo desorganiza a sus oponentes, y estos, los espartanos o los tracios, en un momento ya previamente pensado, se dan vuelta y contraatacan. ¿Qué pasó con la definición de Laques? Que no sirve. ¿Por qué? Porque hay un caso, como el caso de los espartanos, que retroceden, no se mantienen firmes y sin embargo no son cobardes. ¿Se dan cuenta? Esa es la tarea socrática. Pide una definición y después se encuentra una debilidad. Pero él no critica la definición, ¿se da cuenta? Él lo que hace, o sea, no, mejor dicho, no opone otra definición. Dice o muestra con toda claridad la debilidad de la definición de su interlocutor. Y eso lo que hace es, o tiene, un resultado catastrófico. ¿Por qué? Porque disuelve las convicciones de su interlocutor. Piensen que Laques es un señor militar, está delante de otro señor militar que es Nicias, y Sócrates, que no es un experto en nada, con una sola, como en apariencia intrascendente observación,
le deshace, ¿sí? Le deshace las convicciones. Entonces, Laques inicia o intenta otra definición que resulta peor que la anterior. Entonces, pónganse en el lugar de Laques, ¿sí? Está en un estado de absoluta, el mundo se le ha, como cuando nos desdicen en público, cuando se supone que yo sé algo, ¿no? Entonces, siempre me lo supongo, esto lo digo yo, con un hilo de voz, ¿no? Con los ojos inyectados en sangre, balbuceando, le dice entonces, y entonces Sócrates, decime qué cosa es el valor. Y Sócrates le dice, no lo sé, yo nunca dije saberlo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No, no entiendo nada que me dice. Bueno, eso es la mayéutica. Alguien dice algo y Sócrates encuentra una debilidad en eso dicho, eso produce un efecto de disolución o una especie de implosión de las convicciones del interlocutor, y después, ¿qué hace Sócrates? Lo deja solo, que él busque cuál es la verdad del asunto. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no se asustan, ¿no? No. Por ahora no. Bueno, esperen que tengo una nota a ver qué dice acá. Bueno, divino en griego es inmortal, la presencia en nosotros de nociones universales, o sea, justicia, belleza, bondad, despejan toda posibilidad de que su origen sea empírico, derivado de la experiencia. Por lo tanto, es hacia esas nociones donde debemos dirigir la mirada. Recordemos que la conversión platónica consiste en su esencia en un giro de la mirada. Esto está magníficamente expresado en la llamada segunda navegación, ¿no? Bueno, y acá está como el resumen completo de lo que sería lo que Sócrates nos pide. Y no es que se lo pide a los atenienses, también nos lo dice a nosotros. Porque lo interesante de todo esto es que nos hablan a nosotros. ¿Y qué nos dicen? Una vida sin examen no es una vida humana. O una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Por qué? Porque una vida sin examen, sin reflexión, una vida de los dormidos de Heráclito, no es una vida humana. ¿Por qué no es una vida humana? Porque nos comportamos condicionados por causas que en realidad nosotros no hemos elegido. Somos como arrastrados por una marea, por una corriente, y nosotros no somos plenamente quienes somos, sino que somos algo así como un juguete de las circunstancias. Entonces, ¿a qué nos insta Sócrates? ¿A qué nos insta Platón, también Aristóteles y bueno, muchos más? Es que nos apropiemos, no en el sentido de posesión, sino de hacer propio nuestra propia vida. ¿Cómo se hace eso? Y la estrategia socrática tiene que ver con que uno debe conocerse a sí mismo. Ese conócete a ti mismo, insisto, no tiene que ver con una cuestión biográfica, no es yo me conozco a mí mismo y sé, no, conocerse a uno mismo es conocer lo esencial, que está a la base de todos y cada uno. Esa sería una vida propia, una vida que crece desde sí misma, que no vive de los otros, no es una vida parasitaria, sino una vida autoelegida, elegida por uno. Se dan cuenta que todo lo que dicen los libros de autoayuda, todo lo que escucha uno por la televisión, todo eso lo dijo Sócrates, a través de Platón, hace 2500 años. Con fundamento, además, ¿sí? Bueno, queda poco. Ahora, bueno, con esto terminamos Sócrates, ¿sí? Lo importante de Sócrates, en particular, es tengamos en cuenta que para Platón, el legado socrático como fundamento de lo que será la doctrina de las ideas es haber descubierto Platón en Sócrates algo de carácter divino.
¿Qué es eso divino que descubre Platón en Sócrates? Que Sócrates jamás, en los 7 años u 8 que estuvo Platón con él, y Platón es una persona perspicaz, debemos coincidir con eso, se da cuenta de que hay una integridad en ese hombre, y que esa integridad no puede provenir de los datos de la experiencia, debe haber algo más profundo, más hondo, no solamente en Sócrates, sino en todo ser humano. Y que en Sócrates se exhibe de un modo privilegiado, es esta cohesión, esta comunidad entre el pensamiento y la acción. Esa cohesión, esa integridad entre el pensamiento y la acción en el pensamiento de Platón es algo que no puede venir de la experiencia, porque la experiencia siempre nos da lo fragmentario, nunca nos da una integridad. La integridad es un logro nuestro. Nosotros le imprimimos a nuestra conducta algo que no viene de afuera, ¿sí? O nosotros, o en este caso Sócrates, ¿no? En la visión de Platón. E insisto en que Platón no es una persona ingenua, ¿sí? No es alguien que está encandilado por la presencia de Sócrates, sino que se da cuenta de que hay algo en él de otro carácter. Bueno, esperen que voy a... No, sería. Quiero regresar a verlos a ustedes. Ahora sí. ¿Cómo hacemos para que los veamos todos? Así. Con doble clic. No. Bueno. Mostrar video pequeño de la blanca. Bueno, no sé cómo hacer para que esto sea grande. ¿Está claro? Entonces lo dejamos aquí y ya la próxima clase sí empezamos con Platón. Tienen 2 minutos, díganme si les parece bien, si están de acuerdo. Algunos me deben el trabajo, casi todos me deben el trabajo, ¿no? Sí, yo se lo voy a mandar en un ratito, tengo que terminar de corregirlo. Bueno. Yo también ahora se lo mando, profe. Bueno. No sabía que hora había que mandarlo. No, no importa, era hasta hoy, pero si no pueden hoy, mañana, esto no es una cosa así definitiva. Bueno, vamos bien, van entendiendo. Estoy poniendo lo mejor de mí, no sé si se dan cuenta. Sí, profe. Pero ¿no les Se va extendiendo. ¿No les parece fascinante esto? Eso es lo que yo quiero, es fascinarlos también, ¿no? Es interesante. Es maravilloso para mí, ¿no? Miren que hace muchos años que lo doy y siempre me produce el mismo efecto. Cuánta polenta hay ahí, cuánta inteligencia. Inteligencia dirigida, digo, ¿no? Orientada. La verdad, chapó, como dicen, hay que sacarle el sombrero a Platón y a Sócrates. Bueno, ¿estamos? ¿Nos vamos? ¿Buen fin de semana? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. No Díganme. preguntas. Sí, decime. No, que yo no tengo preguntas, digo. Ah, bueno. Corto, entonces. Sí, profe. Sí, nos vemos el martes. Sí, profe. Bueno, hasta el martes entonces. Ahora lo subo. Nos Hasta el vemos. martes. Fin de- Chao. Hasta el martes, profe. Profe. Chao.